¿Qué tal, amigos de Creciendo con la Historia? Bienvenidos a nuestras clases de Historia del Perú. Y bueno, a partir de esta oportunidad vamos a desarrollar una serie de sesiones que tienen que ver mucho con el tema de la famosa independencia del Perú. Y evidentemente cuando hablamos de la independencia tenemos que tocar el contexto de la época, los antecedentes. Ya en otros videos hemos visto temas como la famosa rebelión de Tupac Amaru II, hemos hablado de las conspiraciones criollas, y hoy día vamos a tocar el impacto que tuvo las famosas Cortes de Cádiz en nuestro territorio americano, en el Perú, y de qué manera las Cortes de Cádiz influyen en el proceso de la independencia, ¿no? Evidentemente, siempre es importante comentarles de que esta clase es una clase muy general, no es una clase que es exhaustiva. Hay también una serie de, digamos, escritos, videos, hay textos que profundizan mucho el tema que hoy día vamos a tocar, y evidentemente esta clase está dirigida a estudiantes de universidades, a personas que se están preparando para ingresar a la universidad, ¿no? Y bueno, siempre mencionarles, ¿no?, de que deben suscribirse al canal y hacer sus comentarios, y para poder que nuestra comunidad de Creciendo con la Historia sea cada vez más amplia. Bueno, cuando hablamos de las Cortes de Cádiz, ¿a qué se refiere? Bueno, el término de Cortes es un término que se usa mucho en España para hablar de una especie de asamblea, ¿no? Una reunión de representantes que van a lograr decidir una serie de acciones, medidas, que no implican necesariamente el carácter legal, jurídico, no necesariamente, pero digamos que una de las funciones que va a tener estas Cortes de Cádiz, que es la más importante, es la que va a lograr permitir elaborar la primera constitución que tienen en su historia España, y también constitución que va a tener las colonias americanas que tiene España, y también incluyendo las Filipinas. Pero empecemos un poco también viendo el contexto de la época, ¿no? El contexto. Nos ubicamos en los años de 1808, ¿no?, en promedio, cuando se produce la invasión napoleónica. Ustedes saben que Napoleón Bonaparte fue la figura principal de esta etapa inicial del siglo XIX, que va a lograr que Francia se convierta en un imperio. Napoleón Bonaparte representaría los intereses de la gran burguesía de ese entonces, la gran burguesía francesa. Y esta gran burguesía francesa quiere pues competir con la burguesía de Inglaterra. En ese sentido, Napoleón Bonaparte impone una serie de acciones, de medidas, para poder lograr evitar que Inglaterra continúe creciendo, continúe teniendo su influencia en Europa. Una de esas medidas que toma Napoleón va a ser el famoso bloqueo continental. El bloqueo continental va a lograr exigir que los países europeos no tengan ningún tipo de relación económica con Inglaterra. Esa es una medida que impone Napoleón, y en ese contexto también se está produciendo una serie de invasiones, ocupaciones de territorios. Uno de estos países, de estos territorios que no va a poder aceptar el bloqueo impuesto por Napoleón Bonaparte, es Portugal. ¿Por qué? ¿Por qué Portugal? Porque Portugal depende mucho económicamente de Inglaterra. En ese sentido, Napoleón va a hacer una especie de acuerdo, un tratado, se firma un tratado con su, en ese entonces, aliado, que es el Reino Español.
El tratado se llama como el Tratado de Fontainebleau, ¿no? Un tratado que consiste en permitir que las tropas de Napoleón Bonaparte entren a España para poder ingresar a Portugal, ¿no? Ingresar a Portugal, y de esa forma inclusive se habla hasta de un reparto de Portugal entre los franceses y entre los españoles. Las tropas entran a España, estas tropas francesas, dirigidas por un general llamado Murat, que va a lograr al final establecerse en España. Al final se queda en Madrid. Esto es una situación bien peculiar. Las tropas españolas van a verse sorprendidas por el ingreso de las tropas napoleónicas, ¿no? Entonces, a pesar de este tratado firmado que permitía que los franceses entren a Portugal por España, al final las tropas francesas se quedan en ese lugar. ¿Quién era el rey de España en ese entonces? El rey de España era Carlos IV. Carlos IV, al haber firmado este tratado y haber originado este problema, provoca una serie de cuestionamientos y que va a venir desde su hijo, que es Fernando. Entonces, en ese sentido, producto de esta coyuntura especial, de este cuestionamiento a Carlos IV, va a lograr darse un motín. Ese motín se conoce como el motín de Aranjuez, en la cual Fernando logra desplazar a su padre. En esa situación política muy terrible que está sufriendo España, el ministro Godoy, que es uno de los brazos más importantes que influye mucho a Carlos IV, le plantea en este caso al rey, que se traslade hacia un lugar llamado Bayona, ¿correcto? Y en Bayona pues se produce la famosa abdicación, una abdicación en la cual se le va a exigir por el lado de Napoleón. Napoleón Bonaparte obliga primero que Carlos IV abdique en favor de su hijo, Fernando VII, y Fernando VII va a obligarse a abdicar también a favor del hermano de el hermano de Napoleón Bonaparte, llamado José Bonaparte, conocido también popularmente con el apelativo de Pepe Botella. En ese sentido tenemos un gobierno, vamos a plantear lo que es ilegítimo, este gobierno francés, que está ocupando casi todo el territorio español, ¿sí? Y evidentemente la mayoría de la población española no va a estar de acuerdo con la ocupación francesa. Inclusive se plantea que durante esa ocupación francesa surge un sentimiento que es importante evaluarlo dentro de todas las corrientes de pensamientos que se están dando en el siglo XIX, que es el nacionalismo. Un sentimiento en el cual se genera principalmente, ¿no?, en esa época, producto de ocupaciones, de tropas extranjeras, sentimientos en la cual hay una necesidad de proteger lo que es mío, y ese sentimiento nacionalista hace que los españoles inicien lo que es la famosa Guerra de la Independencia, ¿no? La Guerra de la Independencia española, que empieza en ese mismo año, 1808, y que va a lograr tener su victoria en Bailén. Mientras que esto está ocurriendo, hay una serie de políticos españoles que van a decidir, ¿no?, crear unas juntas en diversos lugares de España, unas juntas que van a lograr pues ser una especie de gobiernos en rebeldía al gobierno pues francés de Pepe Botella. Al final, estos gobiernos que se están creando, ¿no?, en España, en todo el territorio español, van a decidir unificarse y se va a crear una Junta Central de Regencia. Ese es el nombre, Junta Central de Regencia. Esta Junta Central de Regencia toma la decisión que va a defender la autoridad del rey Fernando VII.
que el rey legítimo es Fernando VII, y en ese sentido van a decidir pues enfrentarse de manera ya oficial a los franceses, ¿correcto? Mientras esto está sucediendo también, el gobierno ilegítimo, el gobierno francés, había logrado generar una constitución, que es la Constitución de Bayona. Esta Constitución de Bayona es digamos, un documento en donde se ve principalmente el reformismo ilustrado español de la época combinado con el constitucionalismo napoleónico. Esta Constitución de Bayona también va a ser rechazado por la famosa Junta Central de Regencia. Esta Junta Central de Regencia va a decidir dirigir un gobierno, este gobierno alternativo, este gobierno que defiende al rey Fernando VII, y toma como sede del gobierno español la famosa Isla de León. La famosa Isla de León, que se encuentra pues en esta zona de Cádiz. En esa Junta Central de Regencia también, producto del contexto de la época, que es la guerra, y también presionado por la necesidad de contar con recursos económicos para poder financiar la guerra, y también como hay un sentimiento de nacionalismo, de carácter popular, se va a lograr presionar para que se convoque a unas cortes. ¿Qué se entiende unas cortes? Las cortes se entiende como una especie, como dije al inicio de esa sesión, como una gran reunión, como una asamblea para tomar decisiones. Principalmente estas decisiones tendrían que ver con respecto a cómo dirigir la guerra contra Francia. Pero cuando se decide convocar a las cortes, va a haber un gran sentimiento también de poder lograr elegir a representantes de las cortes, en la cual no se incluya solamente a los españoles, sino también, y acá viene la novedad, y acá viene justamente el tema central, y por eso que el título de esta clase se llama El Perú y las Cortes de Cádiz, que en estas cortes también tendrían que verse reflejados los intereses de los hijos de los españoles que habían nacido en América, y también incluyendo al territorio que se encuentra en las Filipinas. O sea, se tendría que elegir a representantes de todas las colonias que tiene España, y en este caso evidentemente sería también incluyendo al propio territorio peruano, ¿correcto? Por esa razón que se plantea que el sentimiento que difunde mucho estos políticos que van a presionar la conformación de las famosas cortes, es un sentimiento pues de nación. ¿Y qué se entiende como nación? ¿No? El concepto que utilizaremos como nación sería la asociación de individuos que van a lograr por su propia voluntad asociarse, ¿no? Valga la redundancia, con un sentimiento pues que vincule pues a una tradición, a un sentimiento vinculado al territorio, ¿correcto? A una vinculación también legal, y evidentemente a un tema también religioso, ¿no? Bueno, se va entonces a empezar a elegir a los representantes de estas cortes. Estas cortes que se van a reunir en Cádiz. ¿Y por qué justamente Cádiz? Cádiz es una ciudad que se encuentra ubicada pues casi al lado del mar, ¿sí? Está al lado del mar, y su ubicación es estratégica porque es uno de los pocos lugares que queda libre de la dominación francesa. Además, el territorio está ubicado como alrededor de Cádiz hay unas murallas, pues se está presentando murallas,
para poder defender de los ataques de los franceses. Bueno, la convocatoria de las Cortes entonces tiene como principal acción decidir cómo impulsar la guerra. Para poder impulsar la guerra contra los franceses, inclusive se va a recibir apoyo económico de Inglaterra. Vamos a mencionar que los ingleses van a apoyar económicamente y militarmente a través del famoso Duque de Wellington. Pero eso es un tema que ya no implica a la relación que estamos tomando en cuenta con el tema de Perú. Esta elección de estos famosos, vamos a decir, diputados de las Cortes, va a lograr tener un cambio muy peculiar. Se va a decidir primero elegir a diputados suplentes, porque los titulares nombrados en América van a tener dificultades en llegar hacia el territorio peruano. Es por eso que había peruanos que estaban radicando en Cádiz, y esos peruanos que estaban radicando en Cádiz van a ser elegidos diputados suplentes. Van a ser cinco los que van a ser elegidos, entre los cuales vamos a mencionar a Vicente Morales Duárez, ¿sí? Limeño, doctor en leyes y teología, al señor Román Olaguer Feliú, que es natural de Ceuta, graduado en el Convictorio de San Carlos, a Dionisio Inca Yupanqui, miembro de la dinastía Inca del Cusco, Antonio Suazo, que es un oficial militar criollo, y Blas Ostolaza, que es un ultrarrealista de Trujillo y antiguo tutor y capellán de Fernando VII. Como ustedes se dan cuenta, cuando se elija a todos los integrantes de las Cortes, habrá una serie de tendencias. Estas tendencias básicamente son dos: liberales, y también va a haber un grupo de conservadores reformistas. O sea, no hay una idea homogénea que logre predominar en las Cortes, sino va a haber dos tendencias. Pero la que va a lograr tener mayor predominio, la que va a tener mayor influencia, es la tendencia liberal. ¿Qué es lo que va a suceder? Mientras que se están impulsando las acciones para enfrentarse a los franceses, las Cortes de Cádiz se transforman en una asamblea constituyente. Se quiere lograr dar para España y para todas las colonias de España una constitución. Ustedes saben cuál es el papel predominante que tiene una constitución. La constitución es el gran marco legal que permite el funcionamiento de un Estado. Se entiende evidentemente que dentro de la época anterior a la Constitución, el gobierno era un gobierno absolutista, donde el poder estaba en manos del monarca, ¿correcto? Había una división estamental en la sociedad y había un régimen señorial. Pero ahora, cuando se logra impulsar la elaboración de una carta magna, de una constitución a partir de las Cortes, ya se está generando una idea más bien liberal. Esto acompañado evidentemente con el sentimiento de nación que se está dando en esa época. Por esa razón que las Cortes van a verse pues transformadas en su inicial objetivo, que era impulsar medidas para enfrentarse a los famosos franceses. Entonces al final las Cortes se terminan siendo una asamblea constituyente. Pero durante ese momento las Cortes, que van a lograr reunirse en una iglesia ubicada en Cádiz, en donde va a estar presente la pintura del rey Fernando VII, van a tomar algunas acciones, algunos decretos. Por ejemplo, ante la petición de los diputados americanos, las Cortes dieron los siguientes decretos, que no debe confundirse con lo que al final la Constitución termina planteando. Como vuelvo a insistir, las Cortes sería el gobierno que representa a toda la nación
incluyendo a las colonias que tiene España. Por lo tanto, sería el orden superior, mientras que el rey Fernando VII se encuentra pues secuestrado y no puede lograr tener un gobierno, ¿no? Un gobierno o una autoridad. Entonces esas cortes van a empezar a decretar algunas acciones. ¿Cuáles son? Primera acción: la igualdad de derechos entre americanos, en las cuales se encuentran los españoles que viven, ¿no? Que viven en el territorio de América, que son los peninsulares, y también los hijos de ellos, los criollos. Entonces hay una igualdad de derechos entre los peninsulares y los criollos. Ese es el primer decreto. Otro decreto importante es la amnistía para los participantes en alzamientos separatistas. Como ustedes recordarán, había una serie de medidas, acciones que se estaban tomando en América. Básicamente eran rebeliones de criollos. Entonces se da una amnistía para los participantes en alzamientos separatistas. Básicamente esto se da en 1810. La libertad para las actividades agropecuarias e industriales también es otro decreto que toman las Cortes. La igualdad de derechos para ocupar cargos sin distinción de clases, categorías o castas. Ustedes recordarán que las reformas borbónicas habían provocado el desplazamiento de ocupar los altos cargos públicos por parte de los criollos. Pero a partir de los decretos dados por las Cortes de Cádiz, se plantea que hay una igualdad de derechos para ocupar esos cargos. También se prohíbe el maltrato a los indios. También hay una libertad de comercio, pero solamente en el azogue. Y también se va a lograr abolir la mita, y también se va a buscar repartir tierras entre los indígenas. Claro, hay que mencionar que también hay unas cosas que no se llegaron a aceptar. Por ejemplo, la libertad de comercio, que la mitad de los empleos en cada reino fuese cubierto por criollos, y tampoco no se llegó a aceptar la restitución de los jesuitas. Y bueno, al final, como comenté, las Cortes terminaron elaborando una constitución. Esta constitución termina siendo elaborada en 1812. Esta constitución va a ser llamada también la Constitución Gaditana, porque se hizo en Cádiz, y también es muy conocida esta constitución con el nombre de la Pepa. Esta constitución de 1812 es una constitución, valga la redundancia, liberal. Tiene 384 artículos, en donde las cosas más importantes que se plantea en esta constitución son las siguientes, y voy a citar algunos artículos. Artículo número 1. La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo 2. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo número 3. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo número 4. La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que lo componen. Artículo número 5. Son españoles todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de estos. Bueno, estos son algunos de los artículos importantes que se da en torno a la Constitución Liberal del año 12, conocida como la famosa Pepa. Resumamos en unas cosas también, ¿no? Se desmantela entonces la sociedad estamental, se va a defender mucho la soberanía nacional, se va a establecer una monarquía constitucional que viene de una tradición también inglesa y francesa, en donde, como dice la frase, el rey reina, pero no gobierna. La monarquía es limitada, habrá una división de poderes, se va a elaborar leyes, estas leyes van a ser elaboradas en las Cortes,
¿no? Antes no, antes las decisiones eran tomadas por el rey, sino ahora las leyes, las cortes las va a lograr realizar. Se va a defender la libertad de imprenta, se va a establecer, como dijimos, dentro de los decretos, también está reflejado en la Constitución, la igualdad jurídica, la inviolabilidad del domicilio, y también se va a tener que eliminar lo que es el famoso o la famosa Tribunal del Santo Oficio o Tribunal de la Santa Inquisición, ¿correcto? Dentro de esas cortes que terminan así nuestra Constitución, también mencionemos que algunos diputados ya titulares van a lograr elaborar esta Constitución. Por ejemplo, tenemos, en el caso de los diputados por el Perú, algunos ya los mencioné, otros son los que se van a incorporar, que son Dionisio Inca Yupanqui, Antonio Suazo, José Lorenzo Bermúdez, Pedro García Coronel, Ramón Feliú, Vicente Morales Duárez, Blas Ostolaza, Francisco Salazar y José Antonio Navarrete. Para el 4 de octubre, Lima va a jurar la famosa Constitución de Cádiz. Y luego, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando ya se logra derrotar a las tropas francesas, ya para el año de 1814, Fernando VII regresa a ser el monarca. Ahí va a ocurrir una situación muy especial, porque Fernando VII no va a jurar ante esta constitución, y finalmente la constitución termina siendo disuelta, vamos a decir, anulada, ¿correcto? Las cortes también son anuladas. Fernando VII decide tomar prisioneros a muchos diputados de estas cortes, porque eran de tendencia muy liberal, y al final se suspende todo lo que se había logrado obtener. Por lo tanto, la vigencia de estos derechos solamente se dan en un lapso de 2 años, de 1812 a 1814. Por esa razón, que si empalmamos con la clase anterior, que es la clase sobre las rebeliones criollas, cuando se dio el levantamiento de los hermanos Angulo, ellos querían que la constitución liberal, ¿sí?, se logre establecer. Pero eso era un contexto, evidentemente, en donde Fernando VII ya había negado jurar ante esa constitución. Y bueno, algunos elementos claves para también ya ir cerrando este tema. Cuando se da la elección de los diputados de las colonias americanas, en el caso peruano hacia las cortes, tenemos que decir que hay elecciones en el Perú. Sí, elecciones. A veces la gente confunde, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de elecciones donde elegimos representantes y siempre se habla que las elecciones se dan en una época en donde hay autonomía política, en el caso de la historia hay que ser muy claros que las primeras elecciones en la historia del Perú fueron todavía cuando éramos virreinato. Es decir, en el contexto de las Cortes de Cádiz, no todos los peruanos evidentemente, pero sí los criollos fueron los que van a votar y van a elegir a sus representantes. Esto se dio en el gobierno del virrey Abascal. Ese es un punto importante. Luego, el otro punto importante es hablar de uno de los más destacados personajes que representa estas cortes y que en Lima lleva el nombre de una avenida muy conocida, que es Morales Duárez. Vicente Morales Duárez nació en Lima el 24 de enero de 1757, hijo del capitán Vicente Morales Santisteban y de María Mercedes Duárez y Ansúrez. Descendiente del conquistador Pedro Ansúrez, inició sus estudios en el seminario de Santo Toribio y a los 16 años ingresó al recién inaugurado convictorio de San Carlos, donde perfeccionó su formación jurídica. Se dice que era tan listo y competente ya a esa edad. Se presentó en un acto público presidido por el virrey Amat y disertó durante 3 horas consecutivas y con gran lucidez sobre filosofía cristiana. De manera paralela siguió estudios en San Marcos, donde obtuvo el grado de doctor en teología y posteriormente en leyes y cánones. Va a tener ya 22 años y ya era una celebridad, ¿no?, en Lima. Como abogado logró también trabajar
durante el gobierno de algunos virreyes, Amat, Gil de Taboada, O'Higgins, ¿sí? En San Marcos también empezó a dictar muchas cátedras, ¿sí? Muchas cátedras en San Marcos, y logró también ser parte de los fundadores de la Sociedad Amantes del País, ¿sí? Como mencionamos, es la agrupación de estos criollos ilustrados que al final edita el famoso Mercurio Peruano. También logró ser parte de la comisión que redactó los estatutos del Colegio de Abogados de Lima. Mencionar, por ejemplo, que en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima se encuentran dos importantes pinturas. Una es de Vicente Morales Juárez y la otra es de Dionisio Inca Yupanqui, ¿correcto? Y el Colegio de Abogados de Lima debe mucho, pues, históricamente a Vicente Morales Juárez, porque sería como el que llegó a fundar este colegio de abogados, ¿sí? Cuando pasa este proceso, ya viaja a España, para 1810, arriba a las Islas Canarias. Como hemos mencionado, en España la situación era complicada, y luego llega a desembarcar en Cádiz, donde se convierte, pues, en diputado suplente, para luego, inclusive, Vicente Morales Juárez se convirtió en presidente de las Cortes de Cádiz. Es uno de los pocos peruanos que va a lograr ser reconocido, ¿no?, fuera del territorio virreinal, ya en España, porque va a ser elegido presidente de las Cortes. Lastimosamente, Morales Juárez a los pocos días va a fallecer. Algunos dicen que fallece producto de un asesinato. Esto todavía no se sabe a ciencia correcta, ¿no? No a ciencia cierta, ¿no? Esa es la figura del gran Vicente Morales Juárez. Y bueno, y ya para ir terminando, tenemos que mencionar que las ideas liberales de las Cortes y de la Constitución van a lograr también influenciar mucho al sentimiento nacionalista que van a tener los criollos, y va a lograr ser un punto clave en los levantamientos que ya se está analizando en nuestras sesiones, como las conspiraciones y rebeliones criollas, y también con lo que va a venir en la clase siguiente, que es la independencia del Perú. Con esto entonces vamos a cerrar nuestra sesión. Esperamos que la clase haya sido de su agrado. Si le gustó el video, y evidentemente pueda compartir, hacer un like y hacer comentarios. Nos vemos hasta la próxima sesión.